sea Q la matriz de 2 en 2 que proyecta los vectores ortogonalmente en la línea, y es igual a X. Use el razonamiento geométrico sin cálculos. ¿Cuál es el núcleo de Q? El núcleo de Q es el mismo que el núcleo de la transformación, que es el conjunto de todos los vectores de entrada X en nuestro N, de modo que bajo la transformación de vector X, el vector de salida es el vector 0, así que echemos un vistazo geométricamente. Tengo la línea Y es igual a X graficado en negro. Supongamos que los vectores azules son los vectores de entrada, y los vectores rojos son las imágenes de los vectores azules bajo la transformación o los vectores de salida, así que, por ejemplo, si consideramos el vector 1, 8 representado aquí en azul. Si esto se proyecta ortogonalmente en la línea, y es igual a X, el vector de salida o la imagen es este vector rojo aquí. Pero estamos buscando el conjunto de vectores de entrada donde el vector de salida es un aviso vectorial 0, en este caso no obtenemos bien el vector 0. Ahora consideremos el vector de entrada. -3 -6, que se representa aquí en azul. Si se proyecta ortogonalmente en la línea y es igual a X, el resultado o la salida es, este vector rojo aquí. Vuelve a notar cómo el vector de salida no es el vector 0, sin embargo, si echamos un vistazo a este tercer vector que es perpendicular a la línea y es igual a X. Aquí en azul el vector -6, 6 si se proyecta ortogonalmente en la línea y es igual a X, el resultado es el vector 0. Lo que indica que este vector está en el núcleo de Q o en el núcleo de la transformación. Sin embargo, cualquier vector que sea perpendicular a la línea, y es igual a X cuando se proyecta ortogonalmente en la línea y es igual a X nos dará el vector 0, así que, por ejemplo, todos estos vectores. Si se proyecta ortogonalmente en la línea y es igual a X, el resultado sería el vector 0, así que observe cómo si movemos todos estos vectores en posición estándar, lo que significa que el punto inicial del origen, todos los vectores caerían en la línea que pasa por el origen con una pendiente negativa en esta línea, aquí. Por lo que deberíamos ser capaces de reconocer la ecuación de esta línea sería la línea Y es igual a X negativa y, por lo tanto, podemos decir que el núcleo de Q o el núcleo de la transformación es igual a la línea Y es igual a X negativa. De nuevo, todos los vectores de esta línea son perpendiculares a la línea Y es igual a X y, por lo tanto, cuando los vectores se proyectan ortogonalmente en la línea Y es igual a X, obtendríamos el vector 0. Espero que hayas encontrado esto útil.